Bueno, esta es prácticamente una segunda parte de una teleconferencia que vamos a dar, básicamente con respecto a la guía que se ha elaborado sobre el diagnóstico y tratamiento del stroke isquémico en la etapa aguda. Lamentablemente debemos decir que es una patología que, si bien es cierto, es muy conocida. El tratamiento básicamente de la parte endovascular no está muy bien difundida, o si está difundida en algunos lugares no es aplicable. Básicamente la realidad nuestra de tratamiento del stroke isquémico se limita ahora en varios de los centros, por no decir en todos los centros de salud, solo al tratamiento endovenoso, de trombolisis endovenosa. Hay bastante experiencia ya en el campo de la terapia endovascular que vendría a ser practicable y realizable en centros de ictus terciario, que nuestra institución tiene y debería y debe de ser implementado. Lo único que nos faltaría para esto sería decidir como política de salud el tratamiento de nuestros pacientes con stroke como un sistema de redes. Desgraciadamente esto todavía, a pesar de que en otros países es una práctica diaria, todavía en nuestra institución no se puede aplicar. Es por ello que esta guía de práctica clínica nos va a ayudar mucho, no solamente para difundir, sino para ya empezar a poner en práctica el tratamiento de ictus en centros terciarios, ¿no? La parte que me corresponde desarrollar en esta teleconferencia básicamente es la parte de tratamiento endovascular, ¿no? Vale decir el rescate con trombectomía, ¿no? Si ustedes se fijan en este cuadro de diapositivas que se ha preparado, esta conferencia está prevista para ser desarrollada en dos partes. Esta segunda parte que me corresponde va básicamente a las intervenciones de neurocirugía endovascular, o mejor dicho, de trombectomía, ¿no? En general, cuando nosotros hacemos un diagnóstico de infarto o de isquemia cerebral aguda, ¿no? Lo importante es mantener un tiempo de inicio del evento y determinar a partir de ese inicio las formas de tratamiento que vamos a dar. La guía básicamente está descrita en la primera parte para hacer el tratamiento de trombolisis endovenosa hasta las 4 horas. Sin embargo, por diversas circunstancias, y esto ya ha sido muy analizado a nivel mundial en la mayor parte de centros que hacen tratamiento de ictus isquémico, el periodo de ventana es bastante corto. Sin embargo, existe la posibilidad de dar tratamiento hasta las 6 horas, de acuerdo a nuestra guía clínica, o hasta las 8 horas en forma práctica, y de repente, en algunos casos muy seleccionados, hasta dentro de las 6, 18 o 24 horas con tratamiento endovascular. El tratamiento endovascular se compone de dos partes, básicamente. Una primera parte, que es un cateterismo de la arteria y hacer una trombolisis ultraselectiva intraarterial. Vale decir que haciendo un abordaje por la arteria femoral o por la arteria radial, dependiendo del centro que tenga, la experiencia del centro, se puede acceder al vaso que produce la isquemia. Y en ese caso, llegando con un catéter, con un microcatéter, se puede instilar
sustancias trombolíticas como alteplase, ¿no? O el TPA. En general podemos decir que esta práctica de trombolisis ultraselectiva o trombolisis intraarterial, como se le conoce, no ha demostrado tener una diferencia significativa con respecto a la trombolisis endovenosa. Vale decir que no existiría una diferencia importante en la práctica de estos dos tipos de tratamiento. Más bien sí hay una gran diferencia con la trombectomía, que tiene también dos partes. La trombectomía, que es la extracción del coágulo para poder repermeabilizar el vaso. El vaso está básicamente indicada, como nuestra guía lo dice, para el tratamiento del ictus de vasos grandes, ¿no? O sea, de vasos de carótida hasta la arteria cerebral media, como le llamamos nosotros M1, ¿no? El tratamiento, esta forma de tratamiento sí es claramente significativa, difiere claramente con el tratamiento endovenoso endovascular, porque los resultados, al tener de repente la posibilidad de una ventana mucho más amplia, ¿no? Y al hacer una reperfusión exitosa, la probabilidad de éxito del tratamiento es mayor que solamente la intraarterial o la endovenosa. Entonces, ¿en quiénes está indicado? Básicamente está indicado en pacientes que tienen trombosis o cierre de arterias grandes, es decir, de la carótida para arriba, distalmente, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en la práctica, básicamente? Evaluamos la severidad del ataque isquémico con esta escala, que es la escala de Nice, que ya lo van a ver seguramente después, y básicamente es un correlato, esto que ya es muy conocido y tiene que tener una acreditación para poder aplicarlo, y que es muy bien dominado por la parte neurológica. Entonces hacemos la terapia de reperfusión arterial. Entonces la pregunta sería, ¿realmente es efectiva y segura la terapia? Como vemos acá en este cuadro, después de las 4.5 horas, la trombectomía, hasta las 6 horas, como lo dijimos, y dependiendo de los casos, hasta las 8 horas, tiene la probabilidad de poder desarrollar un tratamiento más efectivo, ¿no? de esta isquemia, ¿no? Para algunos casos seleccionamos, como hemos dicho también ya acá, se puede ir hasta las 24 horas de acuerdo a la tecnología también que se tiene dentro del hospital, porque para indicar una reperfusión después de las 8 horas deberíamos tener acceso a mayor tecnología. En pacientes que se hace una trombolisis endovenosa, la dosis, como ustedes ven acá, es la que está indicada 0,9 miligramos por kilo, y se puede dar hasta una dosis máxima de 90 miligramos, ¿no? La dosis inicial básicamente es un bolo de 10% de esta dosis calculada, y se administra en el primer minuto, y la dosis restante se administra en 60 minutos, es decir, una hora, ¿no? La trombolisis endovenosa ya tiene definitivamente criterios de elegibilidad, como ya lo hemos dicho. Para trombectomía mecánica, ¿qué pacientes van para trombectomía mecánica? Y sospechamos de ello. Básicamente, un paciente que tenga una tomografía que no se demuestre hemorragia, ¿no? Y básicamente con un NIS, que es muy importante, este puntaje de NIS mayor de 6. Si bien es cierto, nuestra institución no tiene una experiencia en el tratamiento con trombectomía, los centros privados en los que
hemos tenido la experiencia de poder hacer muchos de estos casos, nos demuestran que generalmente esta práctica del puntaje NIS mayor de 6 como indicativo de trombectomía es bastante útil. De manera que la alerta por stroke que tenemos habitualmente va siempre para trombectomía o casi siempre cuando el NIS es mayor de 6. Obviamente que el NIS menor ya entra digamos, en una lista de espera o en una espera de tratamiento endovascular, porque es posible que al desmejorar el NIS o al aumentar el NIS en este caso, ¿no? De 6 pasar a 8, o de 4 pasar a 6, y de 6 a 8, indica que el tratamiento debe ser ya por trombectomía, porque la probabilidad de tratamiento endovenoso exitoso es menor, ¿no? Se recomienda tener un aspect mayor de 6. Normalmente el aspect es una forma de cuantificar la magnitud del stroke tomográficamente, y habitualmente nos lleva algo de tiempo. Por eso es que en la práctica médica diaria usualmente vemos la escala de NIS, y eso nos indica que la oclusión de una arteria es una arteria grande, ¿no? Y con ello ya suficientemente sospechamos que ese paciente debería ir a una trombectomía. ¿Qué están haciendo en algunos países? Básicamente todo esto tiene una correlación. El paciente se tiene la alerta del stroke, se le pone endovenoso esté donde esté, finalmente llegando obviamente con una tomografía negativa para hemorragia, y el paciente va directamente a cateterismo, ¿no? A neurocirugía endovascular. Y cuando llega ahí, si el paciente ha mejorado, básicamente se suspende el evento, y si no, entra a la segunda fase, que es el tratamiento endovascular. Cuando hay segmentos mucho más distales como M2, M3 o arteria cerebral anterior, la probabilidad de éxito con la trombectomía es ahora discutible. Discutible por la calidad y la probabilidad de que esta ya no sea un gran vaso, ¿no? Sino un vaso de mediano calibre a pequeño calibre. Entonces el éxito ahí disminuye con la trombectomía. Entonces tenemos que tener una evaluación individual de cada caso para ver realmente si merece que se corre con los riesgos de poder hacer una trombectomía mecánica. ¿Cuáles son los tratamientos diferentes a la reperfusión y de prevención secundaria más efectivos y seguros? Definitivamente, cuando por algún motivo no tenemos acceso a la trombectomía, la situación ya es una situación catastrófica en la que deberíamos tener, y se hace habitualmente en los hospitales. Hola doctora, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctora? Un besito, por favor. ¿Cómo es? Estábamos ya... ¿Ya estaban empezando? Ya empecé. Ah, ¿ya empezó? Ya empecé, sí. Doctora, Pero no hay problema. Que ya prácticamente estoy dando algunos puntos finales sobre la exposición, y de repente usted empieza con esta primera parte. Ya, si no empiezo con la primera parte. Sí, y ya. claro. Ya. Adelante, doctora. Acá está la... ¿Dónde miro? ¿Cómo es? A la cámara. Ah, ya. Sí, ya. Ya deben estar escuchándonos ya. Sí. Bueno, vamos a hablar acerca de la guía de práctica clínica que se hizo aquí en el IETSI, acerca de lo que es el diagnóstico y tratamiento de la etapa aguda del ACV isquémico. Todo ataque es una emergencia aguda y súbita. El ataque cerebral es una expresión introducida en la década de los 90
fue el entonces Stroke Council de la American Heart Association, con el fin de hacerlo equivalente a un ataque cardíaco, que logró pues una actitud de emergencia, ¿no? Y es igual lo que se pretende hacer con el cerebro, que sea catalogado como una emergencia en todas las unidades de emergencias, obviamente, para que se actúe rápidamente. El ACV o el ataque cerebrovascular es un término clínico, ¿no?, y genérico que se usa para el cuidado, y hay que tener importancia en el cuidado prehospitalario y en los servicios de urgencia, y obviamente ya con los exámenes posteriores se puede analizar si esto es hemorrágico o isquémico, pero obviamente acá lo que importa es la rapidez de la actuación. Cuando se elaboró esta guía, se tuvieron objetivos, se hicieron unas preguntas pico, que es lo que son las que vamos a responder, y se hicieron recomendaciones basado en evidencia, cuáles serían las mejores recomendaciones en diferentes preguntas que vamos a ir viendo continuamente. Los objetivos, ¿cuáles eran? Eran tres: eran contribuir a reducir la mortalidad en pacientes con ACV isquémico en su etapa aguda. La guía básicamente, el enfoque es la etapa aguda, en poder contribuir a reducir las complicaciones de los pacientes con ACV isquémico en esta fase de etapa aguda, y establecer las recomendaciones basadas en evidencia para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con ACV isquémico en la etapa aguda. Fueron 8 preguntas pico, en las cuales las 3 primeras eran para diagnóstico, las que seguían las 4 siguientes eran de tratamiento, y la última pregunta era acerca de soporte y rehabilitación. Yo me voy a enfocar básicamente a las primeras preguntas y un poquito de lo que es tratamiento, y posteriormente se hablará de la siguiente parte. Muy bien, la primera pregunta era: en pacientes con déficit focal neurológico, ¿cuáles son las escalas para establecer la sospecha de un diagnóstico de ACV isquémico? Y bueno, hay varias escalas. Las recomendaciones que se obtuvieron en la guía fueron de que cualquier escala, sea la FAST, sea la escala de Los Ángeles o sea la Cincinnati, ayudan a establecer la sospecha del diagnóstico por ACV. Son escalas prehospitalarias que obviamente se pueden implementar en todos los servicios de urgencia, como en triaje, por ejemplo, para poder diagnosticar rápidamente un evento isquémico. Pero la recomendación, que se tomó como prioritaria cuando hicimos la guía, fue la escala de FAST, porque es una escala que es muy fácil de hacer y que no implica ningún examen auxiliar de laboratorio, ¿no? Entonces, la escala que se recomendó era la FAST, pero se puede hacer la escala de Los Ángeles o la escala de Cincinnati. ¿Y esta escala de FAST qué cosa es? Es nada más que ver acerca de que si es que hay alguna asimetría en la cara, si es que hay alguna debilidad en el brazo cuando uno hace la maniobra de Barré, que es básicamente poner los brazos a 90 grados, si es que hay un problema del habla, y obviamente el tiempo de cerebro, y activar el sistema de atención de un ictus en fase aguda, ¿no? Hay una escala que se llama la escala FAST-ED, que es lo mismo del FAST, pero que también se añaden 2 puntos más, que es la desviación de la mirada y la negligencia. ¿Y eso para qué se establecía? Se establecía para ver si es que si puntuaba más de 4 puntos esta escala de fase D, se derivaba a este paciente a un posible lugar donde se tenga acceso a trombectomías, que son para infartos de oclusión de vaso grande. Obviamente siempre y cuando hayan las condiciones necesarias en los puntos de atención. Después tenemos la escala de Los Ángeles, que es una escala muy buena, es una escala que probablemente sea una de las más importantes, pero que considera la glucosa sérica. Entonces, normalmente a veces, si uno quiere usar esta escala prehospitalariamente, muchos servicios de emergencia y de hospital, de ambulancias, por ejemplo, no pueden obtener una glucosa sérica. Entonces, por eso es que se descartó, por la factibilidad de uso, se descartó esta escala. Muy bien, entonces, en relación a la pregunta 1, que cuál era la escala más efectiva para establecer la sospecha del diagnóstico, bueno, pues tenemos la escala FAST, ¿no? Que es la que nosotros recomendamos, y la fase D, que sería la que es mayor o igual a 4 puntos, que es la que se usaría para diagnosticar un ACV isquémico por oclusión de un vaso grande. Y obviamente, si pensamos que es un vaso grande,
hay una posibilidad muy importante que podría ser la trombectomía mecánica. Entonces sería cuestión de referir a ese paciente a un lugar donde se pueda hacer esto. Ahora, no hay que olvidarnos que de lo que les acabo de hablar, de los síntomas de la cara, del brazo o del habla, mucho tiene que ver con síntomas de circulación anterior. Pero tenemos síntomas de circulación posterior que a veces no son o que pasan desapercibidos, por así decirlo, ¿no? Y que se nos pasa la sospecha clínica de que el paciente tenga un ACV isquémico. Entonces, ¿cuáles son esos signos de fosa posterior? El que tenga paciente un vértigo persistente, en que haya mayor trastorno de conciencia, en que haya algún problema de la visión, que tenga, por ejemplo, visión doble, que es diplopia, que tenga una inestabilidad para la marcha, sea una ataxia para la marcha. Entonces, estos de acá son signos que me orientan a que el paciente está haciendo también un ACV isquémico, pero que no está en ninguna de las escalas que les he mencionado. Entonces, por eso le hemos agregado como punto de buena práctica clínica que también se tomen en cuenta estos síntomas para sospechar clínicamente un ACV. Muy bien. La pregunta 2. La pregunta 2 fue, ¿cuáles son los estudios más útiles para confirmar el diagnóstico de un ACV isquémico? Bueno, normalmente para confirmar el diagnóstico que no es una hemorragia, se hace pues un examen de imagen. Y el examen de imagen, el que se cuenta en las emergencias, es la tomografía. También pusimos que se puede hacer una resonancia magnética si es que se dispone de resonancia magnética. Eventualmente puede hacerse lo uno o lo otro. Normalmente usamos la tomografía que es sin contraste, que es más fácil y cuesta, digamos, toma menos tiempo para poder realizar los procedimientos que siguen a continuación. Eso es en el caso del paciente que llega a emergencia. Ahora, si tenemos un paciente con un ACV isquémico, pero que ya tiene pasado 6 horas de evolución, con la última evidencia, uno puede usar otros exámenes de imágenes, pero que son imágenes multimodales, así se llama, que es la tomografía con perfusión o la resonancia con difusión-perfusión, para hacer el mismatch y ver si es que hay tejido de penumbra rescatable. Entonces, esos son exámenes ya un poco más sofisticados y que se usan para terapias de reperfusión arterial con trombectomía, ¿no? Pero eso se deja básicamente cuando ya pasa más de 6 horas. Antes de las 6 horas, con una tomografía simple y con una angiotem, se podría decidir el futuro del paciente. Entonces, en la pregunta 2, ¿cuáles son los estudios de imágenes más útiles para la presencia de la ACV isquémico? Bueno, los puntos de buena práctica clínica era en pacientes con sospecha de ACV isquémico realizar la tomografía. Hay ciertos tiempos que están estandarizados, pero bueno, se recomienda hacer la tomografía antes de los 25 minutos que el paciente, digamos, llegue a emergencia, y a los 25 minutos en ese lapso hagas la tomografía. Y para interpretarla antes de los 45 minutos, ¿no? Desde la llegada al hospital. También se puede hacer concomitantemente una tomografía y una angiotomografía. Si uno sospecha de una ACV de vaso grande, se puede hacer concomitantemente la angiotomografía ahí. Y obviamente ahí no nos va a importar si el paciente, la creatinina, ¿no? Porque normalmente uno pide creatinina para hacer exámenes contrastados. Pero en estos casos, la verdad es que a menos que el paciente sea pues, un paciente renal o tenga ciertas comorbilidades, pero si no, no es necesario solicitar la creatinina. De frente se hace la tomografía y la angiotomografía con contraste. ¿No? Pero obviamente esto no es, no debe realizarse o no debe retrasar el inicio de una posible trombolisis endovenosa, ¿no? Y en lo que ya les comenté hace un momento, en pacientes con ACV isquémico de vaso grande que tengan más de 6 horas, ya tenemos que usar las imágenes multimodales de todas maneras, ¿no? Y cuando uno valora la tomografía, hay una escala que se llama la escala de Aspect, que está dentro de la guía también, cómo valorar esta escala, que básicamente para hacer la trombectomía tiene que tener una puntuación mayor de 6. Muy bien. En la pregunta 3, en pacientes con ACV isquémico, ¿cuáles son las escalas más útiles para evaluar la severidad del ACV isquémico? Bueno, la escala que normalmente usamos es la escala de NICE, que es una escala que, bueno, son unas siglas básicamente del National Institute of Health Stroke Scale, que es para valorar la severidad del ACV isquémico. Limitantes que tiene esta escala es que básicamente puntúa síntomas de circulación anterior, no puntúa síntomas de circulación posterior, digamos, tan evidentes, ¿no? Entonces a veces puede salir un NICE bajo y tener un infarto de fosa posterior, que es un infarto importante.
Pero bueno, es la escala que se usa mundialmente y es la que obviamente es la recomendación que se hace, ¿no? Entonces, como punto de buena práctica clínica, en la pregunta 3, en los centros donde se brinda la atención especializada a pacientes con ACV, se debe procurar que todos los profesionales que estén involucrados en la atención de los pacientes de este tipo cuenten con una capacitación y una certificación que se hace online, ¿no?, para la correcta aplicación de la escala de NICE. Esta dura 2 años más o menos, entonces hay que estarse, digamos, recertificando cada cierto tiempo, ¿no? La valoración de los pacientes con ACV isquémico, aparte obviamente de la escala de NICE, hay que ver qué circulación es, si es anterior o posterior, si es izquierda o derecha el infarto. Y en pacientes que tienen puntaje de NICE grandes o altos, mayores de 25, esta escala va hasta 42 puntos, pero que tiene mayor de 25, cuando hay una escala que es más de 25, uno tiene que sospechar que es una ACV grande, es una ACV extenso. Entonces, en esos casos uno tiene que ver si es que la trombolisis en estos pacientes va a ser efectiva o no, porque la evidencia lo que te dice es que los resultados pueden ser inciertos, ¿no? Entonces, si tenemos la posibilidad de que tenemos una ACV con esta puntuación y tenemos un lugar donde hagan trombectomía, probablemente es mejor la trombectomía que una trombolisis sistémica. Esta es la escala de NICE, que se las presento, que básicamente son puntos clínicos, ¿no? El nivel 1 es nivel de conciencia, en relación a cómo es que está el paciente, si está alerta, si está somnoliento. El 1B es las preguntas que uno hace, en qué mes vivimos y qué edad tiene. Todo tiene que puntuar a la primera, o sea, lo que primero dice el paciente, eso se puntúa, y se puntúa también lo que uno ve, no es lo que uno piensa, sino lo que uno está viendo, ¿ya? El punto 3, 1C son las órdenes que uno tiene que hacer. El punto 2 es la mirada, si la mirada conjugada está normal, o sea, hay una paresia parcial. Todo está, digamos, estandarizado, ¿no? Los campos visuales es que hay una mianopsia. El punto 4 es paresia facial. El punto 5 es paresia de extremidades superiores. El punto 6 es paresia de extremidades inferiores. El 7 si hay ataxia. El 8 la sensibilidad. El 9 si es que es el lenguaje, si es que hay una fascia leve, moderada o global o severa. El punto 10 es disartria. Y el punto 11 es la negligencia. Muy bien, pregunta 4. En pacientes con ACV isquémico, ¿cuál es la terapia de reperfusión arterial más efectiva y segura? Muy bien, lo que se ha recomendado es que obviamente si hay pacientes que entran antes de las 4,5 horas de inicio de los síntomas y si el paciente cumple criterios con elegibilidad, se recomienda usar el RTP endovenoso, que es la trombolisis. Ese procedimiento se llama trombolisis. Eso está aprobado, es una recomendación de 0 a 3 horas, es una recomendación 1A, pero se ha ampliado la ventana hasta las 4,5 horas. Y eso está totalmente evidenciado, totalmente recomendado, una recomendación fuerte a favor, ¿no? En pacientes que tienen un ACV isquémico por una oclusión de vaso grande, que cumplan con criterios de elegibilidad, se puede hacer la trombectomía mecánica hasta las 6 horas. Ahí solamente necesitaríamos una tomografía y una angiotomografía, obviamente para comprobar la obstrucción de un vaso grande. Pero no necesitamos nada más, no necesitamos ni resonancia ni nada, solamente saber exactamente el tiempo digamos, de ACV, ¿cierto? Y que se compruebe que efectivamente hay una obstrucción de vaso grande. Y obviamente tener un lugar de capacidad resolutiva que se pueda hacer una trombectomía. Y en pacientes ya han pasado las 6 horas, hasta las 24 horas, de todas maneras tendrían que hacerse exámenes multimodales de imágenes, ¿no? Que eso también dependiendo el lugar, si es que tiene la capacidad resolutiva de poder hacerlo. Y por último, la parte que me concierne a mí es acerca de la pregunta 4, la terapia de reperfusión arterial más efectiva y segura. Bueno, pues como ya les mencioné, sería el Alteplase o Actilice, que es el medicamento que se usa actualmente para hacer la trombolisis endovenosa, y la dosis es de 0,9 miligramos por kilo, con una dosis máxima de 90, no importa que el paciente pese más, hasta 90 miligramos nomás se hace. La dosis inicial se pasa el 10% en un bolo, es rapidísimo, y el resto de lo que queda se hace en una infusión con bomba de infusión durante 60 minutos. Lo que uno tiene que chequear ahí es la presión arterial, que tiene que tener ciertos parámetros de normalidad para poder hacer este procedimiento, y durante las primeras 24 horas.
hay toda una serie de parámetros de a qué hora medir la presión arterial, pero ese es un parámetro importantísimo porque puede ser que el paciente tenga los criterios, que todo salga muy bien, y el paciente a la larga puede ser que sangre por la presión que no la han controlado. En pacientes con ACV, entonces, los criterios de elegibilidad, bueno, son los mismos que los criterios que propuso la AJA en la última, digamos, guía del año 2018. Y los criterios para trombectomía mecánica antes de las 6 horas son que el paciente tenga un ranking previo. Un ranking es una escala de discapacidad que va de 0 a 6, que tenga una escala de 0 a 1, que es una discapacidad mínima, que tenga una oclusión de un vaso grande, puede ser la carótida interna o la cerebral media, que sea mayor de edad, más de 18 años, que tenga una escala mayor de NIS de mayor de 6, mayor o igual a 6, y que tenga una escala de puntuación del ASPECT, que es una escala que puntúa la tomografía tal cual, es tomografía simple, pero que ve básicamente el territorio de la cerebral media, y cada territorio de la cerebral media va puntuando 1, ¿no? Entonces, la escala tiene 10 puntos, entonces, más de 6, mientras más alta la escala, el paciente está mejor. Entonces, por lo menos se pide que tenga más de 6 puntos, mayor o igual a 6 puntos en la escala de ASPECT en la tomografía simple. Si cumple con todo esto, obviamente el paciente podría ser elegible para que se le haga una trombectomía mecánica antes de las 6 horas. Esto es indicación 1A. ¿Ya? Pero también pueden haber oclusiones de segmentos de la cerebral media que ya no es el M1, ¿no? Sino que es el M2 o la M3, o que sea una cerebral anterior o una cerebral posterior, o una arteria basilar o una vertebral, que bueno, ya no es una indicación 1A, es un poquito menor, pero que también se puede considerar el caso dentro de las 6 horas y cumple con los requerimientos que he mencionado. Y ahora ya viene la siguiente pregunta. Sí, ya lo hemos más o menos desarrollado. En todo caso, de repente hay una pregunta de Amazonas por acá. A ver, dice, en zonas alejadas donde no se cuenta con tomografía y cintos referenciales cercanos, se encuentra a 6 horas. ¿Qué medidas iniciales podemos tomar? Ya. Si no hay tomografía, obviamente no podemos hacer trombolisis, obviamente. ¿Ya? Entonces, acá, si uno está sospechando, la verdad es que sin tomografía es bien difícil que uno pueda definir qué tipo de accidente es, si es isquémico o hemorrágico. Hay ciertos parámetros clínicos como antes que uno hacía, dependiendo de si es que no había trastorno de conciencia, si es que el déficit ha sido progresivo, no ha sido tan brusco, sino ha sido progresivo un poquito más en horas, que podría estar sospechando de un ACV isquémico, por ejemplo. Entonces ahí podríamos darle aspirina, pero sí se corre un poquito de riesgo porque obviamente también ahora la presentación nos ha dicho ya con el tiempo, la tomografía, que a veces también los ACV hemorrágicos pueden presentarse así, que sin mucho dolor de cabeza, sin tanto trastorno de conciencia y que sean un poco más lentos en evolución. Podrían también ser hemorrágicos. Pero, bueno, lo que antes nos mandaba era la clínica y obviamente si uno está pensando y no tengo otra opción, por último le daré aspirina. Sí. Sí. Un diagnóstico clínico es muy importante, sí. Un diagnóstico diferencial con otras patologías como por ejemplo trauma craneoencefálico en pacientes adultos no inmediatos sino inmediatos, 1 o 2 semanas, puede ser un diagnóstico diferencial de un hematoma subdural por ejemplo, ¿no? Aquí en la pregunta dice, me imagino que está pensando en un déficit focal agudo, ¿no? Sí. Está pensando en un paciente de un déficit focal agudo y que no tengo tomografía. Bueno, ahí el tema básico, como dice la doctora Lili, es dilucidar muy bien, y eso es a veces bastante complicado, pero suele ser bastante sencillo. Si es una hemorragia o una isquemia, ¿no? Claro, eso es en tomografía, claro, si es que uno tiene el examen. Claro, si no lo tienes, es difícil, ¿no? Es difícil, pero por la experiencia, digamos, cuando hay trastorno de conciencia, generalmente es hemorrágico, generalmente. Cuando la interacción es más brusca, generalmente es hemorrágico. Cuando la situación ha sido un poquito más lenta, puede ser isquémico. Entonces, en esos parámetros tenía que basarme para ver si le doy algo. Sí, la otra cosa importante, cuando hay una hemorragia, hay signos realmente focales, ¿no? De instalación rápida. Por ejemplo, la alteración del lenguaje, o lo que básicamente deberían para si están en Amazonas, un buen examen clínico
implica rigidez de nuca, ¿no? Claro, bueno, Si ahí es una sería rigidez de nuca, es una es una hemorragia hemorragia. subaracnoidea. Si es un paciente joven, 20, 30, 40 años, Claro. con rigidez de nuca, definitivamente es una hemorragia subaracnoidea por un aneurisma roto, ¿no? Claro, ahí si te rigidez de nuca, obviamente ahí no le das aspirina, solamente lo estabilizo y lo derivo al lugar donde tengan acceso a una tomografía, porque la posibilidad es que sea un aneurisma roto, Sí. ¿no? Si el paciente es joven. Lugares muy periféricos es complicado Sí, decidir. sí, Entonces, porque pero no hay- sí se puede decir en función del ¿A dónde paciente, llevar? ¿no? Claro, en principio el diagnóstico de isquémica o hemorrágico con el cuadro clínico y con la rigidez de nuca normalmente puede hacer una distinción y, como dice la Y doctora, también, corre riesgos, ¿no? claro, generalmente también en las hemorragias el paciente es mucho más calamitosa la cosa, Sí. ¿no? Y el paciente a veces puede estar vomitando, náusea, trastorno de conciencia mucho más marcado. Entonces, ahí nos puede digamos, considerar que puede hacer una serie hemorrágica. Si yo lo veo así, obviamente veo la presión, básicamente cómo está la presión, y si está muy mal el paciente, la verdad es que ni aspirina le doy. Así Porque es. ahí podría ser de que sea una serie hemorrágica. Ahora, el otro punto muy básico, elemental, es de que cuando hay un compromiso de conciencia brusco, como dice la doctora Lili, la única posibilidad de que sea isquémico es que sea la trombosis de un vaso grande, Claro. ¿no? Y ahí sí, pero no va a haber rigidez de nuca tampoco, y los signos son de un infarto masivo, ¿no? O sea, un infarto hemisférico, ¿no? Aunque sea una carótida, de repente, o una vacilar. Una cerebral media o una vacilar. Entonces ahí sí el cuadro es aparatoso, ¿no? Pero ya hay casos mucho más raros, estando clínicamente para hacer una disquisición. Lo malo, Lili, es que los médicos actuales no examinan. No se para a examinar. Entonces, básicamente el diagnóstico diferencial es cuadro clínico y examen físico, ¿no? Detallado. Antes se hacía así el trabajo. Obviamente ahora la tecnología de la tomografía nos hace mucho más sencilla y echamos la culpa a las personas de que, bueno, si no tenemos tomógrafo no hacemos nada. Tampoco es así, ¿no? Por lo menos estabilizar al paciente, Así ¿no? es. Ver funciones vitales, el ABC, ¿no? Ver que no desature, que sea que tenga un buen nivel de oxígeno, saturando por lo menos más del 94%. Es una opción. Después la presión, si está altísima, por ejemplo, más de 220 con 120, por decirles algo, tampoco conviene. Aunque sea isquémico, si Claro. está más de 220 con 120 hay que bajar la presión. Y si es hemorrágico, con mayor razón. Entonces, hay cosas que sí se pueden hacer aunque no tengamos tomografía, ¿no? Y la otra cosa básica, porque finalmente si no podemos distinguir qué es hemorrágico o isquémico, nosotros tenemos que proteger al paciente en función de que controlando la presión, Claro. controlando la glicemia, Temperatura, que no haya fiebre, etcétera, vías aéreas, todo esto, el ABC. la glucosa. Así es, podemos hacer una transferencia a un lugar, donde haya... porque si es un hemorrágico, la probabilidad de éxito de la transferencia va a ser alta. Claro. Si es isquémico, pues ya, quedó con secuelas, no vamos a poder hacer mucha cosa. ¿No? Bueno, pero tampoco se puede hacer esta charla era básicamente sobre isquémicos. Sí. Sobre la guía, que es importante tener una guía. Ahora en salud tenemos una guía. Sí, Y claro, con esa la guía guía clínica que- ya nosotros vamos a poder tener instrumentos para poder presionar. Claro, lo importante a lo de que- esta guía, que se ha hecho esta guía, es para que sea la guía de todo de salud, ¿no? Y se puedan implementar estos servicios de tomógrafo, por lo menos, en un lugar más o menos, digamos, no todos los lugares van a atender, pero que haya un lugar centro en donde se puedan referir los pacientes que están un poco más periféricos a un lugar centro y que tengan un tomógrafo. por Lo cual no debería ser, ¿eh? Claro, debería- Todos deberían tener un tomógrafo. Porque Claro, esa es una política, debería ser una política no solamente de salud, sino del MINSA, bueno, de todo, del ¿no? ministerio, de los órganos rectores en este caso, ¿no? Claro, pero por lo menos que haya un lugar Así donde haya es. un tomógrafo más o menos cerca donde puedan acceder, ¿no? Claro, o sea, eso significa hacer redes, ¿no? Las redes tienen que funcionar. No tienes otra pregunta. Con respecto a la hidratación endovenosa, ¿qué pautas debemos considerar? Ya, cuando uno, por ejemplo, ¿no? hace trombolisis, ya, tiene que tener dos vías. Una es la vía para poner el medicamento y la otra es la vía de hidratación, porque el paciente tiene que estar bien hidratado. Ese es el caso que uno haga trombolisis. En el caso que no haga trombolisis, porque no tengo el medicamento, no dispongo de muchos recursos,
bueno, pues el paciente obviamente no puede estar deshidratado, no puede estar hipotenso. En un paciente con ACV isquémico no puede haber hipotensión. Tampoco hipertensión, pero que esté el paciente menos de 220 con 120. Menos, puede estar con 180, 100, 100... La cuestión es que esté menos. Para que esté en esa condición, obviamente tiene que estar el paciente bien hidratado. ¿Con qué lo hidratamos? Lo hidratamos con cloruro. O sea, no se hidrata con dextrosa, ni con soluciones que sean pues, hipotónicas, porque puede aumentar el edema cerebral. Lo tenemos que hidratar con cloruro, siempre con cloruro. Cuando el paciente llegue a emergencia, siempre con cloruro. Y nada, hay que cuidar básicamente que no esté deshidratado y que tampoco le mata tanta hidratación que la presión en un paciente hipertenso digamos, aumente demasiado. Pero básicamente esas serían las recomendaciones que les puedo dar. Sí, concuerdo plenamente. Ahora, en centros terciarios, como habíamos dicho en algún momento, a modo de introducción de esta parte, la terapia endovascular está muy avanzada, ¿no? Y esta es una guía. Sirve solamente para tener una guía y un pretexto de poder implementar los centros de stroke. Tenemos que implementarlo en el seguro. Es una necesidad. En otros países del mundo, sin ir muy lejos, acá en Chile nada más, sí, hay mucho más hay centros de stroke excelentes. Se hace trombectomía como cantidades, ¿no? Acá la trombectomía es uso exclusivo de un grupito de personas que tienen acceso y que tienen, ¿no? Y generalmente los pacientes no hay una cultura. Lo que tenemos que trabajar es la cultura prehospitalaria, como se ha hecho se ha respondido a la primera pregunta, al pico. La cultura es importante y sobre todo el acceso rápido a los servicios de salud y finalmente la atención que debe ser complementada muy rápidamente, ¿no? Tanto como la endovenosa como la trombectomía, ¿no? Bueno, yo creo que primero en trombectomías, por ejemplo, acá en Lima, muy pocos centros lo tienen, tanto de salud como particulares, son muy pocos los que tienen esto. Probablemente en la periferia va a ser más difícil, o sea, en lugares más alejados más difícil, pero por lo pronto lo que sí, digamos, como institución debería comprometerse es, si no se puede hacer eso como una cosa inmediata, por lo menos sí disponer la imagen en los sitios periféricos, de imagen, por lo menos un tomógrafo que no es tan difícil, y poder realizar la trombolisis sistémica, ¿no? O sea, eso sí es una cosa que es mucho más fácil de hacer y que es más factible de hacer, claro, ¿no? Pero Lili, casi en todos los departamentos ahora tenemos tecnología. Claro. Sin ir muy lejos, por ejemplo, Chiclayo podría hacer trombectomía, no la hace. Tiene personal capacitado, tiene equipos instalados. Estamos hablando de lugares capitales, pero acá la pregunta es pero Arequipa tiene, Huancayo tiene, Cusco tiene. Son centros que se puede hacer referencia. No necesariamente tendrían que venir a Lima con un vuelo, que la diferencia, pero en fin, es un tema que tenemos que poner a propósito de la guía, tenemos que poner en tela de juicio y plan de trabajo, que es importante para nosotros, ¿no? Desarrollar eso. Falta de repente que con esta guía podemos implementar la probabilidad de hacer centros mucho más desarrollados. Claro, ¿no? la idea de la guía era hacer que todo el salud trabaje más o menos homogéneo. Así es. Esa es la idea, ¿verdad? Hay cosas que recién están implementando, sí. La trombectomía, por ejemplo, está implementándose recién. En Revalidati también tenemos casitos, pero no es lo rutinario. O sea, sí. No es que, ya está establecido, sí, paciente en menos de 6 horas vamos a hacer la trombectomía. Hemos hecho algunos casos, pero no es rutinario porque a veces no hay material, es todo un tema logístico también, ¿ya? Pero, bueno, así se empieza, ¿no? Entonces, se debe empezar así y en capacitar, porque también es cierto que hay uno que otro que hace esto y son muy poquitos para toda la población. Entonces, de repente, la gente que hace endovascular o neurocirujanos endovasculares, digamos, se capacitan en esta parte de... Sí, nosotros ahí en la Almenara, por ejemplo, tenemos todo. Lo hacemos muy difícilmente, pero nosotros, el grupo de la Almenara, que está en 2 clínicas grandes, hacemos cotidianamente la trombectomía. O sea, para nosotros las prácticas de guía clínica internacionales son aplicables.
Y la realidad de estos centros grandes, estos dos centros grandes de clínica, no es diferente a la realidad de la Almenara. La Almenara tiene mucha más capacidad de resolución y casuística. Lo que pasa es que tenemos que poner la mano al pecho y tratar de ayudar a nuestros pacientes. Protocolizar las cosas. Así es. Y esa realidad es básica, ¿no? Claro, es una referencia, pero es algo importante porque así como que exige un poquito a la institución de que te proporcione los medios para poder seguir avanzando. Por ejemplo, en la emergencia de aquí de Revaliati, imágenes multimodales, porque tienes que tener imágenes multimodales para poder hacer pasados 6 horas o si quieres hacer antes de 6 horas, pero saber cuánto tejido rescatable hay, para saber si es que vale la pena hacerlo o no. Entonces, para que necesites por lo menos una tomografía con perfusión. Recién están estableciendo esa imagen acá. Sí. O sea, no tenemos una tomografía con perfusión que esté funcionando ahorita, pues no. Entonces, estamos un poco limitados en ese sentido, ¿no? Sí. En la Almenara creo que ya tienen, no sé. No, tenemos perfusión, pero nunca la hacemos. Porque y es más, en centros de stroke, la gente que ha estado ahí, muchos neurólogos que deben estar viéndonos saben de lo que estamos hablando. A veces no se necesita ni siquiera hacer una tomografía con perfusión. Eso se necesita básicamente pasado las 6 horas. Claro, 8 horas, 9 horas en los que ya no sabes, claro. O que no sabes a qué hora ha sido, ¿no? Claro, o que no sabes a qué hora ha sido un stroke del despertar, por ejemplo. Lógico. Entonces no sabes, no tienes un punto de corte, entonces ahí podría hacerse. Claro. El paciente, si tienes la hora clara antes de las 6 horas, solamente la tomografía o un angiotem, ves más grande y ya pues que venga el vascular. El punto es que ¿qué tan caro es hacer la trombectomía? Bueno. Frente a las secuelas que deja un ACV isquémico, es plenamente rentable. Claro. Y eso ya está demostrado en otros países, donde la probabilidad de retornar a una labor después de un ictus es alta después de una trombectomía. Entonces, no nos dejemos engañar y decir, no, eso es caro, que un stent vale tanto, que un aspirador vale tanto. Es cierto, bajarán los costos seguramente en algún momento cuando ya sea más global, pero frente a tener a un paciente postrado en cama, hemipléjico, definitivamente si la indicación está bien hecha, si el procedimiento está bien hecho, el paciente sale muy bien. Sí. O sea, definitivamente, gracias a haber tenido la oportunidad de ver esta situación en lugares de referencia a nivel mundial, claro. Y los pacientes de trombectomía de la basilar, o sea, de cosas que si no lo haces o que se muere o que queda muy mal el paciente, sale muy bien, ¿no? Entonces, definitivamente es mucho más efectivo hacer la trombectomía en una oclusión de un vaso grande, mucho más efectivo que un tratamiento médico, es inobjetable, ¿no? Lo que sí necesitaríamos es que haya mucho más capacitación, porque las personas que hacen esto no llegan ni a 10, no sé. Sí, es cierto, pero estamos para eso. Sí, claro. Para poder difundir esto. A todo lo que es provincia, de repente, claro, o que vengan a... Así es, tener un programa, y ojalá que alguien nos escuche realmente con poder de decisión esto, no solamente de salud, sino del gobierno, y que podamos ayudar a la gente que lo necesita, ¿no? Ojalá que esta teleconferencia haya sido más que un simple discurso, claro, dar a conocer, porque esto lo encuentran en la web, entran ustedes en la guía Jetsi, guía Ictus Jetsi, y lo encuentran. Doctora, hay 2 preguntitas más, por favor. Ese de acá, si lo prendo. A ver, dice, en pacientes con antecedentes de fibrilación auricular que reciben anticoagulación con enoxaparina, con warfarina en episodios de ASI. Así ves que tenemos en el que reciben... ¿Qué consideración? Claro. Ya, ok. Ya, la pregunta es, en pacientes que tienen fibrilación auricular y que están anticoagulados, ¿ya? ¿Qué indicaciones y hacen un ACV isquémico? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Primero, para que se haya producido un ACV isquémico, hablando de un paciente que está con una FA, con una fibrilación auricular, lo más probable es que su anticoagulación sea subóptima. Eso es lo más probable. Que tenga un INR, si está con warfarina, bajo. Es lo que vemos siempre. Pacientes que están con warfarina, pero que el INR está bajo. Entonces quiere decir que no está sirviendo de nada. Si queremos y tenemos la posibilidad de trombolizar a ese paciente, tenemos que pedir necesariamente
digamos, el INR obligado. ¿No? Tiene que estar este INR menos de 1.7. Si está menos de 1.7, se procede a la trombolisis. Si es que disponemos del recurso, digamos, de la medicación. O sea, no es una contraindicación para hacer la trombolisis a un paciente con warfarina. Si está con enoxaparina, en verdad es una contraindicación si es que está con enoxaparina terapéutica. Si está con enoxaparina profiláctica, se tiene que esperar 24 horas para poder hacerla. O sea, si la última dosis se hace 24 horas, pues no habría problema, se puede hacer la trombolisis sistémica. Ahora, obviamente, la pregunta, no sé si ha ido con el ácido isquémico, me imagino. Porque si yo tengo un paciente que tiene FA y está anticoagulado y hace un ácido hemorrágico, que es la otra parte, bueno, eso es diferente totalmente, obviamente. Ahí sí tienen que revertir lo que es la anticoagulación, ¿no? Dependiendo de lo que esté tomando. Ahora, en lo que es un ACV isquémico, si está tomando los anticoagulantes nuevos, porque hay anticoagulantes nuevos, ahí está contraindicado hacer una trombolisis. ¿Por qué? Porque en los anticoagulantes nuevos no tenemos el INR, o sea, el INR no nos sirve como un parámetro para saber si está anticoagulado o no. Entonces, lo que dice la guía es que tienes que esperarte 48 horas de la última toma del anticoagulante para poder trombolizar. ¿Qué cosa quiere decir? Que si el paciente está tomando un NOA, o sea, un anticoagulante nuevo, de los nuevos, no la warfarina, sino de los nuevos, la última toma tenía que haber sido hace 48 horas. Si es así, se podría trombolizar al paciente. Si no, no. En cambio, con la warfarina, que es mucho más factible, nuestros pacientes del Seguro Social que usan warfarina, pues ahí no habría mucho problema si disponemos de INR. Si está más de 1.7, pues no le hacemos trombolisis sistémica. Ahí podría entrar la trombectomía, por ejemplo. Esta es una pregunta muy interesante, porque con esto nos demuestra que el stroke tiene que ser trabajado en equipo. Claro. Acá no hay dioses que digan yo solamente hago esto. Es un grupo que implica desde el prehospitalario hasta el último engranaje. Eso tiene que darse en nuestro país. Claro. Esa pregunta. A ver. El uso de antiagregantes plaquetarios como el ácido acetilsalicílico o el clopidogrel en los pacientes que llegan a emergencia por cuadros de ACV agudo. ¿Está recomendado? Ya, ok. Ya, si yo tengo un paciente que tiene un ACV isquémico confirmado, tomografía negativa, porque obviamente la tomografía va a salir negativa al comiencito del evento, y no dispongo de trombolisis, no dispongo de medicación trombolítica, pues obviamente yo puedo dar antiagregación. O sea, está eso comprobado. Tendría que dar antiagregación, hay varios esquemas, pero un esquema bueno es dar 300 miligramos digamos, de aspirina y después lo sigo con 100 miligramos. Eso no hay ningún problema. Ahora, eso obviamente si yo estoy pensando en un ACV trombótico. O sea, si es un ACV trombótico, sea de vaso grande o vaso chico, los antiagregantes son efectivos. Si es un ACV embólico, pues ahí no, porque el ACV embólico, que sería por ejemplo con un FA, no va a hacer mucho efecto el antiagregante. Ahí tendría que anticoagularlo. Pero obviamente ahí ya tengo que tener ciertos parámetros de cuándo anticoagulo yo a un paciente que tiene un infarto y que es un infarto embólico, ¿ya? Dependiendo del tamaño del infarto, es que yo veo si lo anticoagulo ya, o lo anticoagulo a los 3 días, o a los 6 días, o a la semana, o a las 2 semanas, eso dependiendo del tamaño y la severidad del paciente, del tamaño del infarto y la severidad del paciente. Ahora, en pacientes que tienen ¿cuál era el uso de la atorvastatina? Sí. El uso de la atorvastatina que menciona ahí. Sí, si yo tengo, lo que pasa es que acá hay dos cosas, o ACV trombótico o ACV embólico. Si yo son los trombóticos, los antiagregantes a la cabeza y las estatinas a altas dosis. Si dispongo de atorvastatina 80 miligramos o 40 miligramos, excelente. ¿Ya? O sea, ¿son efectivos? Sí. En fase aguda, sí, se puede dar. ¿Ya? Si son embólicos, no, porque ahí el tratamiento es totalmente diferente. La atorvastatina no tiene mucho sentido y los antiagregantes tampoco. Ahí sería anticoagulación. Pero como les digo, depende de en qué momento yo anticoagulo. Pero sí, o sea, como primera intención, si yo no conozco, tengo un paciente que viene con un déficit focal agudo y yo no sé si será embólico o será trombótico, pues le doy aspirina y está. Si le doy aspirina 300 miligramos con atorvastatina 80 y después voy viendo el electrocardiograma, voy viendo una serie de cosas
y para ver si es que la posibilidad de cuál de las dos puede hacer. Obviamente, si yo tengo la posibilidad de que puedo usar la trombolisis y yo puedo usar el anteplase, ahí no importa si es embólico o si es trombótico, ahí le doy nomás. Después ya para la prevención secundaria yo tengo que comenzar a buscar por qué se dio el mecanismo, cuál fue el mecanismo fisiopatológico en el cual se dio el evento, ¿no? Y ahí ya irme por cuál cosa, ¿no? Bueno, creo que si no hay más preguntas, ¿no, Lili? Ahí bueno. dejaremos esto, pero es muy importante para nosotros, es un reto realmente para, Sí, para todos es los que importante les gusta trabajar en esta equipo, parte, desde la parte prehospitalaria y que se active todo el sistema y que esto sea considerado como una prioridad, así como el infarto cardíaco, ¿no? Porque a veces no hay esa conciencia y los pacientes mismos, ¿no? Que sienten que se adormece la mano y que piensan que porque han dormido mal, entonces mejor voy al día siguiente y ya se pasó toda la posibilidad de haber hecho algo, ¿no? Así es. En cambio, cuando le duele el pecho, te vas corriendo a la emergencia, ¿no? Sí. Sí, aunque no sea un infarto.